Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un placer estar aquí en el Precongreso de AMBECAC del Grupo NUTEC para platicar un poco sobre requerimientos nutricionales de la cerda hiperprolífica. Gracias por acompañarnos. Es una presentación que habla sobre algunos modelos de estimación de nutrientes para cerdas hiperprolíficas en diferentes etapas y va a hacer referencia específicamente a demanda energética y al nivel de lisina, dando por hecho que se formula bajo un perfil de proteína ideal, pero es importante conocer cómo es que se determina el balance energético en diferentes etapas productivas, llámese en la etapa de gestación, en la etapa de lactancia, y la demanda energética que hay en el crecimiento de primerizas, y lisina relacionada a depósito de proteína y evidentemente a crecimiento. Entonces sobre eso va la charla. Una definición: la hiperprolificidad está dada por el número de lechones que una cerda puede tener a lo largo de su vida productiva o por parto, ¿no? Dependiendo de cómo lo quieran medir, y está influenciada por la edad a primer servicio, la tasa de ovulación, supervivencia embrionaria. Todas estas cosas que están mencionadas aquí en la diapositiva finalmente influyen en el número de lechones vendidos por cerda al año. Y es una realidad, perdón, está un poco sensible esto, es una realidad que ese número de lechones por camada se ha venido incrementando no diría en los últimos años, ¿no? Este estudio, por ejemplo, que vemos de la Universidad de Purdue es desde 1993 hasta el 2018, y en los registros que ellos observaron vieron un incremento de 2.6 casi lechones más en este periodo de 26 años de estudio. Como vemos a la izquierda de esta gráfica, en 1993 aproximadamente habían 8 lechones por cerda, y en 2018, o por camada, en 2018 11.5. Datos de la genética de PICE que se pueden consultar en el segundo trimestre del 2022 en el reporte benchmarking que hacen. Vemos también una tendencia a la alta cuando comparamos por meses, 12 meses, 6 meses, 3 meses, del lado izquierdo nacidos totales, del lado derecho nacidos vivos, y vemos cómo tanto para lechones nacidos totales como para nacidos vivos hay una tendencia a la alta si comparamos, por ejemplo, 12 meses contra 3 meses. Estos son datos de empresas danesas, de genéticas danesas. Ahí está la referencia en cada una de las diapositivas. Al fondo pueden ver la referencia. Y aquí pueden observar en el eje horizontal está los años, y en el eje vertical del lado izquierdo para ustedes está el número de lechones nacidos vivos y totales, y del lado derecho está el peso de los lechones, ¿no? Son dos escalas diferentes. Lo que se puede ver es que del 2009 al 2017 se ha venido incrementando el número de lechones nacidos totales y nacidos vivos. Por ejemplo, para el caso de nacidos vivos, en el 2009 eran 12 lechones nacidos vivos, y en el 2017 14.5, y así nacidos totales, pero hay una relación con este mayor número de lechones y un menor peso al destete de los cerdos que son destetados, yendo, y esto lo ven, repito, en el eje de la derecha, desde 7.4 kilos al destete hasta 6.5, o sea, prácticamente se está perdiendo 1 kilo de peso al destete, y esto, de acuerdo a los autores, está muy relacionado con este incremento del tamaño de la camada. Entonces, algunas características propias de estas cerdas hiperprolíficas, de acuerdo al libro de nutrición de cerdas hiperprolíficas que está ahí referido, serían mayor tamaño de la camada, como hemos visto en las diapositivas previas, bajo consumo de alimento, y esto relacionado con el nivel de magrez que ahora las cerdas tienen, bajas reservas corporales de grasa, mayor porcentaje de magrez, pubertad a menor edad, ahorita vamos a ver unos ejemplos, mayor ganancia de peso entre ciclos. Aquí se desconectó de este lado, y menor peso al nacimiento de los lechones y menor vigor, y esto tiene una influencia importante sobre el estímulo en la glándula mamaria al momento de succionar, y el estímulo de la glándula mamaria es uno de los principales
factores que influyen en la producción de leche, por eso su importancia. Una mayor cantidad de lechones de bajo peso y menor conversión alimenticia. Sobre la mayor cantidad de lechones de bajo peso, me sorprende cómo en algunas granjas que invierten en cerdas hiperprolíficas, en mejorar la cantidad de lechones nacidos vivos, se decide sacrificar una gran cantidad de estos lechones que ganaron con el cambio genético porque consideraron que estaban bajos de peso. Entonces habrá que hacer una distinción correcta sobre si es la desviación estándar un mejor predictor sobre la viabilidad del lechón que el peso en sí, porque sin duda estamos obteniendo lechones más ligeros al parto por esta gran cantidad de lechones. Al final del día, algunos indicadores de productividad ligados a estos temas que veíamos, a estas características de cerdas hiperprolíficas, pues pueden ser algunos, no todos, la condición corporal de la cerda a parto, la cantidad de lechones nacidos vivos y totales, como veíamos. Para las cerdas que están en maternidad y que están saliendo, el peso de la camada al destete y el intervalo destete a servicio son un indicador importante de la pérdida de peso que están teniendo las cerdas. No en todas las granjas se pesan las cerdas en maternidad, entonces el intervalo destete a servicio es un buen indicador de la pérdida de condición corporal, y obviamente la medición con caliper como tal. Cuando tenemos a las lechoncitas desarrolladas, a las hembras de reemplazo, 81% de su tiempo lo van a pasar gestando y 15% de su tiempo lo van a pasar lactando en ciclos continuos, ¿no? Llegan a gestación, después pasan a maternidad y así tienen ciclos continuos que van generando pues un desgaste en estos animales a través de estos diferentes ciclos, y estos desgastes, cuando suceden muy rápido, pueden predisponer a un descarte temprano. Entonces aquí hay algunas cuestiones nutricionales que podemos tomar en cuenta para tratar de evitar esto. El desarrollo de primerizas debe de estar ligado a un objetivo de crecimiento, y este objetivo de crecimiento puede variar dependiendo de la genética que estemos hablando. No es igual para todas las genéticas. Aquí solo 2 ejemplos de muchos que seguramente pueden encontrar. Tomado del manual de Choice, esta es una genética que es muy común, por ejemplo, en Guatemala, en Centroamérica, ¿sí? La edad a servicio está entre 210 y 240 días, con un peso entre 135 y 145 kilos. Y se deben de pasar entre 2 y 3 estros previo a servicio. Las recomendaciones del manual de PIC que pueden consultar en la página de internet, la pubertad de las cerdas deberá ocurrir menos de 195 días de edad. El servicio está entre 200, que ellos recomiendan la edad es 200 a 225 días, y el peso entre 135 y 160 kilos. Como vemos, el rango de peso para PIC, el rango superior es más alto que lo que, por ejemplo, Choice recomendaría. Y cuando comparamos las edades, el promedio de edad de Choice es, el rango más bajo es 210 días, mientras que el servicio de PIC a los 200 días, o sea, una diferencia ahí de 10 días, pero el rango superior en días para Choice es mucho más alto, 240 días contra 225. Obviamente son animales que crecen a tasas diferentes, las ganancias de peso tienen una diferencia, y es una de las cuestiones que se deberán considerar en los objetivos del desarrollo y de la nutrición y de los nutrientes que proveemos para que lleguen a ese peso, a esa edad. Algunas recomendaciones de la genética de Choice, como vemos en esta línea de tiempo, una vez que las cerdas nacen son destetadas aproximadamente entre los 19 y los 24 días, entre los 130 y los 150 días se segregan para un programa específico de reemplazos de nutrición. 150 días se exponen al macho, y el servicio, como veíamos, estará entre los 210 y los 240 días, y su primer parto ocurrirá entre 335 días y 355 días. Para lograr esto, hay algunas recomendaciones que podemos recopilar de diferentes fuentes. Esto es un ejemplo de lo que la Universidad de Kansas nos dice, dales el mismo alimento que les das a los cerdos
que van a mercado, hablando de preiniciadores, aclaro, hablando de preiniciadores, pero hay un momento a partir del cual debes de hacer un ajuste en la cantidad de vitaminas, de minerales, con especial énfasis en vitaminas como colina, biotina, piridoxina, ácido fólico, ¿sí? Y sugieren ellos que se alimenten a las cerdas ad libitum, sin ninguna restricción, ¿ok? Esta es la sugerencia que hace la Universidad de Kansas en su manual. Ya la doctora Chantal nos mostrará algunos estudios interesantes en este sentido, pero esta es una de las recomendaciones que podemos ver. Sobre cálculos de requerimientos nutricionales, ¿cuánto comerá la cerda si es que la vamos a dejar a comer ad libitum? Los cerdos en crecimiento, incluidas las hembras de reemplazo, comen cuanto baste para satisfacer su demanda energética, cierta cantidad de kilocalorías al día. Y estas kilocalorías pueden ser estimadas con diferentes modelos, que ahorita vamos a hacer una revisión breve de ellas. Solo para que tengan una idea, se requieren 10.6 kilocalorías de energía metabolizable por gramo de proteína depositada. Se requiere 12.5 kilocalorías por gramo de grasa depositada, ¿sí? Y esto puede variar en función de la composición de la dieta, porque hay dietas, por ejemplo, que tienen una gran cantidad de proteína, hablando dos dietas similares en el nivel de lisina, pero una con mayor cantidad de proteína o de fibra. El incremento calórico de esa dieta será mayor y la energía neta para el crecimiento de la cerda será diferente entre estas dos dietas. Por eso el doctor Nobles dice ahí que esto puede variar en función de la composición de la dieta, ¿ok? Aquí vemos ejemplos de ecuaciones utilizadas para predecir el consumo o la demanda de energía y hacer estimaciones de consumo de alimento. Del lado izquierdo vemos el modelo del NRC, del lado derecho la referencia son tablas brasileñas del 2017. El modelo del NRC es básicamente una función de Gompers modificada que toma en cuenta el peso vivo del cerdo o de la cerda en este caso, mientras que el modelo de Rostaño, además, o de tablas brasileñas, además de tomar en cuenta el peso vivo, toma en cuenta la ganancia diaria de peso que tiene el animal. Es decir, hace una estimación sobre las kilocalorías que requiere para mantenimiento más ganancia de peso. ¿Qué tan diferentes resultados nos dan estos dos modelos cuando los aplicamos? Aquí hay un ejercicio en donde tenemos cerdas con una edad inicial de 94 a 154 días en una primera etapa, que corresponde a las recomendaciones de alimento de reemplazos del grupo NUTEC, y la otra etapa de 154 a 217 días, los rangos de peso son de 50 a 90 kilos y de 90 a 145, las ganancias 667 y 873 para cada etapa. Bueno, con el modelo de tablas brasileñas y del NRC pueden ver una diferencia en la cantidad de energía estimada para el mismo rango de peso y esta ganancia de peso estimada. Para la primera etapa, 7.000 calorías, 7.1 megacalorías y para el caso de tablas del NRC y tablas brasileñas 6.4 y así. Al final del día esto se traduciría en una diferencia de consumo estimado, ¿sí? 2.15 kilos contra 1.93 y 2.58 contra 2.62. Esto con una dieta que tenga en la primera etapa 3.320 kilocalorías y en la segunda 3.466. ¿Cómo se estima entonces el consumo de alimento? Bueno, dividiendo la demanda energética por día entre la densidad energética de la ración. Así es como se obtienen estos números. En cuanto a la lisina que se requiere para crecimiento, los modelos, otra vez voy a hacer una revisión de cálculos usando estos modelos, pero de forma general, cuando hacemos revisiones de requerimientos de lisina, encontramos muchas tablas que hacen referencias a porcentajes, ¿no? 1% de lisina, 1.2, lo que ustedes encuentren en ese momento. Otra forma de expresarlo es haciendo una relación entre los gramos de lisina que se requieren por megacaloría de energía. ¿Y por qué? Porque de esta forma se relaciona consumo y ganancia y es una buena forma de verlo. El doctor Mike Tokach en el 2012, en un simposio que da la Universidad de Kansas sobre costos de producción, en el 2012, estimaron o comentaron, él y su equipo de colaboradores,
que un mejor estimador del requerimiento de lisina es gramos de nutrientes necesarios por unidad de ganancia, en este caso gramos de nutrientes de lisina por kilogramo de ganancia de peso, y lo vemos en la segunda columna que vemos en este cuadro de la derecha. La primera columna es el peso de los cerdos, la segunda es gramos de lisina por kilogramo de ganancia de peso, y la tercera es lo que les comentaba, tercera y cuarta son gramos de lisina por megacaloría y porcentajes de lisina. Bueno, como podemos ver en esta tabla, se requieren aproximadamente 20 gramos de lisina por kilogramo de ganancia de peso en el 2012 con la publicación del doctor Tokac. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos una dieta que tiene 1% de lisina, son 10 gramos de lisina por kilo. Si un cerdo se come 2 kilos de alimento y tiene el potencial para en ese momento hacer 1 kilo de peso vivo al día, lo va a hacer. Eso es lo que este 20 gramos de lisina por kilogramo de ganancia diaria indica. Cuando comparamos esta recomendación con el modelo de requerimientos nutricionales de tablas brasileñas que utiliza para calcularlo el peso metabólico, cada vez que ustedes vean ese 0.036 por peso vivo elevado a la 0.75, se está refiriendo a demanda para mantenimiento, ¿ok? Entonces, el modelo de tablas brasileñas estima el requerimiento de lisinas primero para mantenimiento y después para ganancia diaria de peso. Por eso vemos ahí el resto de la ecuación que multiplica por GDP, que es la ganancia al día de peso. Si ocupamos esta ecuación para el ejercicio previo que veníamos trabajando de demanda energética, obtenemos como resultado que los cerdos o las cerdas en reemplazo requieren al día 15.04 gramos al día y 20.36 en estas dos etapas que estamos haciendo el ejercicio. Si eso lo dividimos entre el consumo y entre 10, obtenemos el porcentaje que es 0.78 en ambos casos, pero si eso lo dividimos, los gramos de lisina al día, los dividimos entre la ganancia de peso, vemos que los gramos de lisina necesarios por kilogramo de ganancia de peso están 10% arriba de lo que el doctor Tokac en el 2012 comentaba en este trabajo. Si esto tiene que ver con diferencias en el análisis de datos entre tablas brasileñas y el doctor Tokac, o si tiene que ver con el incremento de magrez del 2012 al 2017, la verdad es que es difícil para mí decidirlo, pero sí vemos que en general, si ustedes hacen este cálculo en tablas brasileñas con diferentes patrones de crecimiento, en general les da un valor de gramos de lisina por kilogramo de ganancia diaria más alto de lo que se reconocía en ese entonces. El conocer o el tener un modelo que haga una predicción de consumo de alimento en función de demanda energética y de ganancia de peso en función de los gramos de nutrientes consumidos, con una curva, un patrón de crecimiento que es el tope. ¿A qué me refiero esto? Los cerdos no van a crecer 2 kilos cuando su potencial genético es crecer 1 kilo al día. Esa es la curva de referencia que nos da un tope en el crecimiento. Se puede hacer una estimación por etapa para llegar a estos 145 kilos con 210 días en un programa de alimentación que tiene como objetivo llegar a la edad y al peso de lo que las recomendaciones de las casas nutricionales hacían, que veíamos anteriormente. Entonces, para hacer las gestantes, ya vimos un poquito sobre la influencia de la demanda energética en el consumo de alimento y la influencia del nivel de lisina sobre la ganancia de peso de los reemplazos. Una vez que hemos servido a estas cerdas, ¿cómo estimamos los requerimientos nutricionales de estas cerdas? Bueno, una de las cosas que hay que reconocer es que los fetos no se desarrollan de la misma forma durante los 115 días de gestación, tienen diferencias en la velocidad de crecimiento a través de estos días, y también el desarrollo de la glándula mamaria tiene diferencias en la tasa de crecimiento. Lo que vemos en esta gráfica tomada del NRC del 2012, en la línea que es completamente negra y que a partir del día 60 se empieza a elevar, es el depósito de proteína de los fetos, que como vemos aquí se empieza a incrementar de forma importante a partir del día 60. Y en la línea que es una raya y un punto que corresponde al depósito de proteína de la glándula mamaria,
vemos también que a partir del día 60 se incrementa de forma importante el depósito de proteína de la glándula mamaria. Entonces, no es igual el crecimiento de los fetos durante toda la gestación y tampoco es igual el crecimiento de la glándula mamaria. Para estimar el requerimiento de energía y de lisina, de acuerdo al modelo del doctor Rostaño de tablas brasileñas, se toma en cuenta el peso vivo, la ganancia de peso materno y la ganancia de peso reproductivo. Son los parámetros que se ingresan para hacer una estimación tanto de la demanda energética como de los gramos de lisina que se requieren al día. Si vemos estos datos aplicados, antes de eso, ¿qué significa esto? El desarrollo de la glándula mamaria se da de forma más importante en el último tercio de gestación y este es el principal determinante para la producción de leche, ¿sí? Y si vemos esto en un cuadro en donde tablas brasileñas aplica sus ecuaciones y nos muestra el requerimiento de energía y el requerimiento de lisina de 0 a 85 días y de 85 a 115, vemos que la energía metabolizable del lado izquierdo primerizas y del lado derecho multíparas, la energía metabolizable calculada para primerizas del día 0 al 85 es menor que del día 85 a 115. Y esto se correlaciona con la tabla del NRC que veíamos, en donde hay un mayor crecimiento a partir del día 60 en esa gráfica. Y también el alimento que se ofrece con el mismo nivel de energía, que en este caso son 3150 para todos los ejemplos que están aquí hechos por los autores de tablas brasileñas, es de 2 kilos contra 2.2 kilos. Se dan 2.2 kilos de 86 a 115 días para cerdas primerizas. Y lo mismo se replica en las cerdas adultas. El consumo de alimento o el alimento a ofrecer de 0 a 85 días es menor en todos los ejercicios que ellos hicieron y que pueden ver aquí. El porcentaje de lisina calculado es en general mayor para primerizas, pero es más alto en este último tercio de gestación porque tiene que ver con esto que mencionábamos previamente del modelo del NRC, un mayor depósito de proteína en los fetos y en la glándula mamaria. Y si ustedes multiplican los porcentajes por 10 para convertirlos a gramos y por el consumo, los gramos de lisina que se requieren al día en el último tercio de gestación están entre 16 y 18 gramos, que son aproximadamente 8 gramos más que en los primeros días que este ejemplo pone. Entonces no solo es el porcentaje, sino los gramos de nutrientes que requieren como tal al día. Nosotros hacemos un programa de alimentación que busca el poder manejar esta variación en el requerimiento de las cerdas gestantes. ¿Y por qué lo pongo en estos términos? Porque aquí en México muchas de las granjas que hemos visitado, no digo que todas, pero al menos muchas de las que yo conozco, y ustedes díganme si conocen una diferente, tienen un solo silo para alimentar a todas las cerdas gestantes con diferentes edades gestacionales. Normalmente las cerdas no se pesan. Como vimos, todos estos ejercicios toman en cuenta la ganancia de peso de la cerda y de los fetos. Entonces, son muy buenos para explicar qué es lo que influye en esta estimación o en el requerimiento como tal, pero en la aplicación práctica realmente la medición de la condición corporal es una herramienta muy útil mientras sigamos teniendo estas granjas con un solo silo, con diferentes edades gestacionales, con diferentes condiciones, pesos de cerdas. Y recomendamos una escala de 3 diferentes condiciones corporales donde distinguimos las cerdas gordas, las óptimas y las flacas, y ajustamos el alimento que ofrecemos en función de esto. Para una cerda óptima estaríamos ofreciendo multípara, 2.3 kilos del día 0 al 35, del día 35 al 90 y del día 90 al 114, 2.3 kilos. Para una de primer parto, 2 kilos desde que está ahí hasta los 90 días y 2.8 al final de la gestación. O sea, en ambos casos vemos un aumento del alimento ofrecido, por lo que veíamos anteriormente en el modelo de tablas brasileñas de cómo aumenta el requerimiento nutricional en el último tercio de gestación. Y finalmente una cerda gorda puede conllevar muchos problemas a parto, en una mayor cantidad de lechones nacidos vivos,
partos demasiado largos. Entonces sí que en cualquier tercio la recomendación es buscar que no llegue gorda a parto. Sin embargo, si estamos en el día 90 y todavía tenemos cerdas gordas, es muy probable que no hayamos ajustado previamente el alimento de forma correcta, y por eso en la diapositiva anterior se mencionaba que es conveniente hacer mediciones al día 35, 60, 90 y no esperar que vayamos del día 35 a 90 con aproximadamente el mismo alimento ofrecido y sin poder detectar si es suficiente o no para lograr la condición corporal que necesitamos. En cuanto a las cerdas lactantes, algunos objetivos que se pueden encontrar publicados, ahí está el autor, es destetar la mayor cantidad de kilogramos por cerda al año y mantener una buena condición corporal a través de la vida productiva de la cerda, con especial atención a evitar pérdida excesiva de peso durante la lactación, lo cual está directamente correlacionado con fertilidad. Básicamente esto se correlaciona mucho, decía al inicio, con los días de destete a servicio. Y al final vamos a ver algunos números de una granja comercial en donde pudiéramos estar viendo esto, ¿sí? El consumo de energía en el modelo de NRC es un modelo muy sencillo, muy práctico, porque no hace la estimación en base al peso vivo, como sí lo hace el de tablas brasileñas, sino al día de lactancia. Es decir, dice, las cerdas multíparas en el día 1 de lactancia necesitan tal energía y así la va incrementando de forma logarítmica, pero no toma en cuenta el peso de la cerda, no toma en cuenta el tamaño de la camada de la cerda. Me parece que tiene algunas oportunidades en ese sentido. La energía y proteína contenidas en leche en ese modelo son predichas a partir del tamaño de la camada y la ganancia diaria de peso de lechón. Y la energía que en algún momento no sea usada para mantenimiento más producción se puede almacenar como grasa, pero como veremos más adelante, esto es realmente difícil que se dé, ¿ok? Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos la aplicación del modelo de DNRC que toma en cuenta la ganancia de peso de la camada y el tamaño de la camada para hacer una predicción de la energía excretada en leche. Vemos que es un cuadro que tiene de izquierda a derecha crecimiento de la camada. Por supuesto que es muy criticable que yo haya puesto ahí 3.8 kilos de ganancia de camada al día, no lo vemos, pero la intención es hacer extremos grandes en este ejercicio para que podamos ver la influencia que tiene el crecimiento de la camada contra el número de lechones. El número de lechones lo pueden ver a la izquierda y va de 10 a 14 lechones en este ejercicio. ¿Qué es lo que vemos? Hay una influencia mayor usando este modelo y con sobre la estimación de energía excretada en leche. Hay una influencia mayor que tiene que ver con la ganancia de peso de la camada que con el número de lechones de la camada. Y esto es importante porque la plática la empezamos diciendo sobre cómo se han venido incrementando la cantidad de lechones en las camadas a través del tiempo. Sin embargo, de 10 a 14 lechones con una ganancia de 2.2 kilos al día, hay una diferencia de 400 kilocalorías excretadas en leche, mientras que con una ganancia de 2.2 a 2.8 kilos de ganancia diaria, que es algo que sí vemos en granja, pues la diferencia es prácticamente del 40% más de energía, 9.994 kilocalorías contra 12.000 y fracción kilocalorías. Entonces hay un mayor peso usando este modelo sobre la predicción de energía excretada en leche, un mayor peso para la ganancia de peso de la camada que para el número de lechones como tal. En cuanto a la demanda energética que tienen las cerdas, que hasta arriba van a ver la ecuación y pintado en azul van a ver el cálculo que se hizo considerando una cerda que pesa 220 kilos con 13 lechones y ganancia diaria de la camada de 2.6 kilos. Ahí pueden ver la energía que requiere la cerda el día 1, el día 7, el día 14, el día 21. Como pueden ver, en ninguna parte de la ecuación que está hasta arriba se menciona el peso de la cerda, ¿ok? Entonces, es un modelo que desde mi punto de vista tiene ciertas oportunidades, pero sí
se utiliza el peso de la cerda para estimar su requerimiento de energía de mantenimiento, que es la segunda ecuación, y si nosotros sumamos la energía de mantenimiento más la energía que se necesita para producir leche, que es la tercera ecuación, y que en el cuadro están pintados en color, yo quería que fuera rosa, pero parece que es otro color, no soy muy bueno con los colores, como pueden ver, pero si ustedes suman lo que está en rosa y lo restan de lo que está en azul, pueden ver el balance energético de la cerda por día. Lo que vemos aquí es que el balance energético es negativo el día 1, el día 7, el día 14. Hasta el día 21 hay balance energético positivo. ¿Será esto real? Pues ya lleva mucha gente dice, no, pues es que las cerdas mientras más días en lactancia se desgastan más. Puede ser que sí, pero también recuerden que el pico de lactancia, según un estudio del Dr. Hansen en el 2012, está en el día 19. Entonces, en el día 21, ese pico en la producción de leche ya pasó y está empezando a producir menos leche. Y recuerden que en ese momento los lechones tienen una demanda de nutrientes mayor que lo que la cerda les puede aportar como tal, ¿sí? Entonces tiene algo de sentido. En cuanto a la lisina que se requiere para producir leche, el modelo del NRC toma en cuenta la excreción diaria de nitrógeno y la movilización materna de proteína. Y aquí un ejemplo de cómo calcular el nitrógeno excretado en leche. Ahí está la ecuación y vemos que toma en cuenta la ganancia de peso de la camada y el tamaño de la camada. Y nuevamente vemos, perdónenme, que tiene un mayor peso en el cálculo la ganancia de peso de la camada que el tamaño de la camada como tal, ¿ok? En el caso de tablas brasileñas, el modelo toma en cuenta la ganancia diaria de la camada en kilos y la pérdida de peso de la hembra. Es el mismo rango de ganancias de peso, pero con diferentes pérdidas calculadas o utilizadas para hacer una estimación. No quiero decir con esto que es posible lograr cero de pérdida de peso por parte de la cerda, sino que son los datos que yo usé para generar estos números para mostrar usando el modelo de predicción de tablas brasileñas. Y vemos que, por ejemplo, 63 gramos de lisina al día pueden significar diferentes cosas dependiendo del animal que ahora lo vemos. Pueden significar una cosa para una ganancia de 2.6 kilos de ganancia y sin pérdida estimada del peso de la cerda, 63.3, eso es la tercera columna hasta abajo. Pero también esos 63 gramos de lisina podrían significar 3 kilos de ganancia de peso con pérdida de 30 kilos de la cerda. ¿Cuál de estos dos escenarios con 63 gramos de lisina al día son más probables que ocurran? Bueno, nosotros quisimos hacer una prueba en campo para tratar de resolver esta duda. Esta es una prueba hecha en una granja comercial. Los datos que vemos aquí son datos del programa de producción y que amablemente fueron compartidos con nosotros. Vemos una diferencia en el número de camadas destetadas por el tiempo de análisis que llevamos hasta ahorita. Esto es algo que está ocurriendo en este momento y la idea es tener la misma cantidad de camadas previo y posterior al ajuste que hicimos para poder analizar también por meses, ¿verdad? Porque no sabemos si parte de lo que vemos aquí tiene una influencia de temperatura o de condiciones ambientales o sanitarias, pero lo que sí vemos es el número de lechones destetados por camada con 87,000 camadas destetadas y 29,000 camadas destetadas pasó de 11,94 a 12,37, apenas 3,5. Realmente no es un incremento, considero yo, importante. Me parece que sería difícil encontrar diferencia estadística en ese número. El peso del lechón al destete, 6,88 contra 7,13, es un incremento también moderado. Y además tengan en cuenta que del lado de la derecha, o sea, posterior al ajuste nutricional que hicimos, incrementando la cantidad de lisina que ofrecimos a la cerda, se da con un día más para el destete, o sea, los días son 23,72 contra 24,34. Entonces, cuando vemos la ganancia promedio de área de lechón, prácticamente no hay diferencia, son 5 gramos de diferencia al día. Cuando vemos la ganancia diaria de peso de la camada, estamos hablando de 2,8 contra 2,96 kilos al día. Y cuando vemos el peso de la camada al destete, son 82 contra 88. Aquí ya empieza a ser interesante.
Cuando terminemos de recopilar datos, intentaremos hacer análisis estadístico en estas diferencias y ver si hay una diferencia estadística en el peso de la camada del destete. Pero lo que sí es interesante es la diferencia en el intervalo destete a servicio, que es casi 14% menor, 14% menor. Entonces, lo que les quiero, mi percepción de este estudio que hicimos, que estamos haciendo en esta granja comercial es, no sé, no tengo certeza si podamos reducir a cero la pérdida de peso corporal porque no estamos pesando las cerdas, pero sí puedo decir que el aumento de nutrientes de la dieta está generando algo en las cerdas que seguramente se están destetando con mejor condición corporal y que están regresando a estro con una diferencia de casi el 14%. Tenemos que terminar de recopilar la información, esto está ocurriendo en este momento. Espero que cuando lo podamos terminar veamos las mismas tendencias y ojalá haya oportunidad de compartirlo. Entonces, finalmente tenemos un programa de alimentación para las cerdas lactantes que es una forma de ofrecer el alimento por día y que me parece más práctico explicarlo aquí, en donde vemos cómo buscamos ofrecer alimento de forma gradual a las cerdas y vemos que el día 3 al 6 prácticamente estamos ofreciendo ya 6 kilos de alimento y a partir de ahí semana a semana incrementos de entre medio kilo y 1 kilo ofrecidos obviamente en diferentes momentos, ¿no? Esa es nuestra recomendación para alimentar a las cerdas con estos nutrientes que veíamos ahí. El programa de alimentación obviamente siempre va ligado al programa de nutrición y pues les agradezco mucho.